maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se ha implementado con éxito en el programa de Dual Source STERIS México, ampliando la cartera de proveedores para componentes críticos durante 4 años consecutivos. Es responsable de la gestión de CTPAT o EA, logrando certificaciones en todas las auditorías por parte de CBP y el SAT. Además es miembro de Purchasing Churchill and Supply Delivery Consulting Stellaris Corporation. Actualmente lidera implementación de programas para optimizar inventarios y precios de compras. Bienvenida, Tatiana. Gracias. Blanca López. Blanca Nelly López es directora administrativa de Maquinados Industriales Mitras SASB, empresa de la UDEM en finanzas egresada de la UDEM en Finanzas Internacionales con una maestría en Administración de Empresas por el IPADE. Tesorera del Clúster de Herramientales del Monterrey Aeroclúster, así como consejera FEMIA, ha liderado la transformación organización de MIMSA, implementando sistemas de gestión de calidad y certificaciones como AS 9100 y ISO 9001, bajo su liderazgo. MIMSA se ha consolidado como proveedor aprobado por el sector aeroespacial, trabajando en empresas como Boeing, Staff, GE Aviation. Bienvenida, Blanca. Gracias. Joel Rojas es directora general del Clúster de Electrodomésticos CLELAC, único en México. Licenciada en Negocios Internacionales con una maestría en Negociaciones Internacionales por la Universidad de Poitiers, Francia. Cuenta con más de 10 años de experiencia en gestión de reputación de marca, comunicaciones y relaciones institucionales, especialmente en el mercado manufacturero. Ha trabajado en empresas como Grupo Prodensa e Index, asesorando la atracción de inversión extranjera y posicionamiento. Actualmente se enfoca en el desarrollo de competitividad para las pymes para integrarlas a la cadena de suministros y OEMs. Bienvenida, Joel. Muchas gracias. Iniciamos. Les pido un fuerte aplauso. Gracias. Buenas tardes, es un gusto estar nuevamente. El día de ayer estuve aquí, otra vez estoy aquí. Estoy muy emocionada el día de hoy y de verdad muy emocionada que estoy con 2 grandes mujeres que admiro mucho, Blanca y Tatiana, que ya nos conocemos de hace tiempo. Entonces esta plática, nosotras nos conocemos muy bien, entonces es muy de amigas, les vamos a decir que sí, que no en el tema de proveedores. Y el día de hoy, pues de verdad les vamos a compartir un caso de éxito, cómo desde una pequeña vinculación o de una pequeña llamada que recibí por parte de Tatiana hace tiempo, donde Tatiana me habla por teléfono y Tatiana, bueno, pues representa la empresa STERIS, una empresa de healthcare que por su proceso de manufactura está afiliada al clúster de electrodomésticos. La fabricación de un esterilizador de hospital pues es muy similar a la de un refrigerador. Entonces pues se quiso unir al CLELAC para que le ayudáramos a encontrar proveedores y bueno, pues aquí estamos. Me llama Tatiana y me dice, oye Joel, fíjate que en STERIS tenemos un programa de Women Owned Companies y estoy buscando empresas dirigidas y que las dueñas sean mujeres y que me recomiendes algunas. Y pues obviamente la primera que pensé fue en Blanca de MIMSA, que ya la conocía de hace tiempo y son súper exitosos en todos los procesos en los que ellos se embarcan. Entonces una llamada telefónica creó todo este caso de éxito que vamos a ver el día de hoy. Las presenté y bueno, pues me gustaría que Tati les platique la otra parte de la historia, ¿verdad? Cómo fue que ella nos buscó, etcétera. Muchísimas gracias, Joel. Bueno, pues me presento de nuevo, soy Tatiana Pavón, soy la gerente de compras y de import-export del site de México, de STERIS. Nosotros fabricamos autoclaves, creo que la mayor parte de ustedes los va a reconocer de esta manera. Vendemos prácticamente el 85% en Estados Unidos, un 10% en Europa, 5% ahí más o menos en Asia y demás. Entonces, la cuestión aquí con el CLELAC es que siempre hemos tenido nosotros
una vinculación con el Comité de Desarrollo de Proveedores y el Comité de Suministros. Y siendo parte del Comité de Diversidad e Inclusión de Proveedores de Estados Unidos, estábamos teniendo reuniones y me daba cuenta que pues todos estos eventos y todas las iniciativas se llevaban a cabo realmente allá, ¿verdad? O sea, en Estados Unidos, y decíamos nosotros, bueno, somos diferentes sites y cómo podemos participar, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos? Entonces me acerqué con el CLELAC porque, como les comento, tenemos una relación bastante cercana y dinámica en estos últimos 3 años, y me parece que en 3 años hemos logrado muchísimo en comparación con los años anteriores en los cuales no teníamos esa vinculación con el CLELAC. Entonces nos acercamos con Joel para preguntarle si tenía identificadas estas compañías que fuesen lideradas por mujeres o por minorías, o que estuviesen empleando a personas en alguna situación, ya saben, de riesgo o vulnerabilidad, ¿no? Esa era parte del reto. Me pasó a varios proveedores, estuvimos revisándolos a todos y cada uno, fair play totalmente. Entonces tuvimos la fortuna de dar con MIMSA, ¿verdad? A través de esta vinculación con el CLELAC, y a final de cuentas fue una sorpresa bastante agradable ver que una pyme estuviese tan bien organizada. Para nosotros, para la industria del cuidado de la salud y la prevención de infecciones, es de suma importancia que los procesos de calidad sean sumamente robustos, saber que tienes procesos estándar para tu producción, que hay una manera de rastrear todos tus lotes, porque como les comentaba, la mayor parte de nuestras ventas se hacen en Estados Unidos, se rigen por parte de la FDA, que es como la Secretaría de Salud en México. Entonces, básicamente nosotros queríamos asegurarnos que, a pesar de que estuviésemos haciendo este acercamiento con una pyme, íbamos a tener la garantía de calidad del producto que adquirimos con MIMSA. Muchas gracias. Y ahora, de tu parte, Blanca, cuéntanos qué adaptaciones o cómo fue tu acercamiento con Steris, qué tuviste que hacer, o ya estabas listísima para empezar a trabajar con ellos. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. La verdad es que ya teníamos un gran parte del camino recorrido. Cuando llegó Steris, yo creo que lo primero que yo les diría a los proveedores es que tengan paciencia. O sea, no es un proceso inmediato. De hecho, tuvimos un acercamiento, no sé, 2-3 meses antes de empezar el proceso, porque hay que entender que son empresas grandes que tienen pues instrucciones y procedimientos internos que no dependen de ellos, incluso que no están en este país. Entonces están esperando como el check de sus directivos, y pues hay que tener paciencia, ¿no? Yo creo que ese sería lo primero que tuvimos, paciencia. Ya que llegan con nosotros, la verdad es que prácticamente ya teníamos un muy largo camino recorrido. Entonces siempre vas a ocupar algo, siempre hay oportunidades de mejora, pero la verdad es que nosotros hace mucho tiempo que empezamos con un cambio de mentalidad. Ya estábamos preparados, por ejemplo, con un sistema de producción, ya teníamos la trazabilidad, que es súper importante para estas piezas, como Tatiana lo acaba de decir. Nosotros ya contábamos con una cultura de trabajo. Entonces los muchachos, el primer cambio que nosotros hicimos fue organizacional, y fue cambiar de ser un taller sin ISO, sin cultura, sin uniformes, a ser un taller que tuviéramos una cultura organizacional. Entonces, el ISO, la verdad es que es el primer paso que pueden hacer las empresas para estar listos para este tipo de oportunidades. Nosotros la verdad es que tenemos ya un sistema robusto donde integramos todas nuestras partes, desde recursos humanos, compras, producción, el acercamiento con los clientes, el embarque. Entonces, todas esas áreas que tú que tú necesitas, ese abanico, ya lo teníamos gran parte cubierto. ¿Qué era lo que nos faltaba? Nos falta todavía equipo para poder abastecer la demanda que ellos requieren, pero siempre va a haber algo. Entonces yo los invitaría a que lo platiquen y que con una apertura
de frente con el cliente, decirle, sabes que a mí me falta esto, pero yo estoy dispuesto a invertir, nada más vamos a hacer una relación de trabajo y siempre hay una oportunidad, ¿no? O sea, sí lo puedes desarrollar. Súper bien. Y ese punto que tocas, ¿no? La cultura de trabajo, la cultura de empresas de clase mundial. O sea, si realmente, como tú dices, los procesos son largos, pero hay que recalcar que si una empresa de clase mundial te está buscando, tú tienes que responder de la misma manera. Se fijan mucho en eso los compradores, los diagnostican. Entonces es súper importante que todos se acerquen y conozcan las mejores prácticas de las empresas de clase mundial para que ustedes empiecen a aplicarlas dentro de sus operaciones. Y en este sentido, Tati, quisiéramos que también nos des tu punto de vista. ¿Cuáles son los cambios que vienen en la parte del panorama de desarrollo de proveedores? ¿Cuáles son los retos y oportunidades en el desarrollo? ¿Y cuáles son externos? Es decir, ¿cuáles son los que nos afectan a todos en general y específicamente internos para la industria? Sí. Claro, bueno, principalmente hablando de los factores externos, todas las cuestiones geopolíticas, ahorita hablando de las elecciones en Estados Unidos que van a ser en noviembre, hay mucha incertidumbre, ¿no? Como nos pasó a nosotros recientemente con las elecciones en México, sube el tipo de cambio, o cambio de poderes, si realmente iba a ser lo mismo, no iba a ser lo mismo, de todos modos crea mucha incertidumbre. Entonces, esas cuestiones geopolíticas, las guerras en otros lados que pensamos que tal vez no nos van a afectar a nosotros, en algún punto, alguna parte de tu cadena de suministro las van a afectar y va a llegar contigo traducido a un cambio de precio, a un cambio de tiempo de entrega, a un stock out, todavía peor a eso, ¿verdad? A un stock out, a una situación en la cual tú ya no puedes cumplir no solo con el plan de producción, sino también con las entregas al cliente, que eso es lo que a final de cuentas queremos evitar, ¿no? Todavía a lo mejor los cambios en el plan de producción los podemos sobrellevar, pero a fallarle al cliente, eso tratamos de evitarlo a toda costa, ¿no? También otras cuestiones que he estado revisando con corporativo son todas las regulaciones ambientales, que sí tenemos que cumplir con RoHS, que sí hay ciertos lineamientos que se deben de seguir, porque a pesar de que nuestros autoclaves o nuestros esterilizadores no están precisamente siendo utilizados con humanos, es decir, alguien los manipula, pero realmente no están en contacto humano. De todos modos, tenemos alrededor de 13 certificaciones, 3 regulaciones diferentes que tenemos que seguir, no solo de calidad, sino también ambientales. Y esto va muy de la mano con lo que comentaba ahorita Blanca, que es decir, tengan paciencia, porque no solo es un checklist a llenar, es una serie de requerimientos, es una serie de solicitudes que nosotros a final de cuentas tenemos que asegurarnos que ustedes como proveedores cumplen, para después nosotros de la parte comercial simplemente tener la certeza de que voy a negociar contigo un precio, un tiempo de entrega, pero la parte de las especificaciones ya la cumples y podemos estar tranquilos con eso. Entonces yo diría que esas son las cuestiones externas, geopolíticas, internas, las ambientales también, y básicamente es eso. Muchas gracias, súper interesante, y definitivamente ahorita lo estamos viendo en la industria, ¿verdad? Tanto las elecciones en México como las elecciones en Estados Unidos, pues tienen un poquito a la expectativa y en reserva tanto a las grandes empresas como a las pymes en temas de inversión. Pero bueno, esperamos lo mejor, nos preparamos también para mucho trabajo y creo que siempre, ahorita escuchaba que en el panel anterior lo decían, Estados Unidos también depende mucho de la producción que sucede en México. Nosotros en el sector de electrodomésticos vemos una alza en la producción, una alza también en el consumo. El calor pues no nos ayuda, ¿verdad? El calentamiento global, estamos produciendo cada vez más aires acondicionados. En estados donde no se necesitaba aire acondicionado, hoy se necesita. Y bueno, pues creo que también nosotros en la industria hemos ido desarrollando muchos proveedores. En el camino de estos años en la industria hemos conocido a proveedores como MIMSA. Y en ese sentido, Blanca, platícanos, hace 20 años MIMSA era una muy pequeña empresa, tú te incorporas a la empresa familiar y qué cambios, qué lecciones has aprendido que hoy dices, bueno, tal vez lo haría igual o lo haría diferente. ¿Qué has aprendido de ese pasado para gestionar hoy? Yo creo que
uno de los aprendizajes más grandes es que no nos quedamos con el no. O sea, muchas veces hemos sabido aprender del no. Yo creo que esa es una característica de nosotros. Muchas veces nos dijeron no están listos, no, les falta, no puede ser proveedor, pero fuimos más allá. O sea, a ver, ¿por qué no estamos listos? Ok, y fuimos haciendo esos cambios poco a poco. La verdad es que a mí esa gestión sí me tocó. Cuando yo llegué a trabajar, pues era un negocio muy chiquito, eran alrededor de 16 empleados, pues era un taller. O sea, a las 1 de la tarde de los sábados se prendía la carne, a las 5 o 6 de la tarde ya estaban con la cerveza en mano, tenían los pósters ahí de la gaviota en la pared, y esos cambios los fui haciendo poco a poco. El que, oigan, pues van a tener que utilizar uniforme. No, ya no puedes trabajar con tenis. ¿Pero por qué no? Es que me duelen los pies. Pues necesitas zapato industrial. Y la verdad es que esa parte a lo mejor no se veía, pero me costó. O sea, y a lo mejor como mujer te cuesta un poquito más demostrar el por qué. A lo mejor si mi papá lo hubiera hecho ese cambio, pues no se preguntaba, no se cuestionaba, ¿no? Porque era mi papá. Y como yo era la que lo estaba haciendo, pero ¿por qué? Y además como luchar con ese cambio de mentalidad. Hoy por hoy los trabajadores que siguen con nosotros de ese entonces dicen, pues la verdad es que la licenciada tuvo razón, porque yo siempre les dije, es que estoy apostando por el futuro de ustedes y por el de nosotros. O sea, si vamos a crecer nosotros, van a crecer ustedes. Yo lo digo siempre en las posadas, siempre digo, toda esta gente depende de nosotros. O sea, no lo disfruto tanto cuando me acuerdo de que si mi decisión es equivocada, yo los impacto directamente. Entonces, fui aprendiendo de los no de los clientes. No, porque te falta esto, ¿qué me falta? ¿Y lo puedo hacer? ¿Tengo la capacidad? Sí, ok, y lo vamos haciendo. El implementar el ISO, el ir cambiando la cultura de la gente, la resistencia al cambio, la teníamos nosotros mismos. O sea, nosotros como directores, nosotros la teníamos. O sea, yo me acuerdo que llegaba con un paquete de cotización con mis hermanos. Me decían, no, es que nosotros no. No, esos son para otro tipo de talleres. ¿Pero por qué no? O sea, es que sí podemos. No, a ver, ¿la máquina puede? Sí, sí puede. Y entonces, ¿por qué no? No, es que tienes que cumplir con una estandarización y luego les tienes que dar reportes. Ah, pues los ponemos. Y me puse a buscar un sistema de producción. Entonces, como que el primer paso fue creer en nosotros mismos y que la gente crea en ellos. Yo siempre les dije que es que nosotros podemos, o sea, es que sí podemos. Entonces el liderar esa parte y que luego el tiempo pues no es inmediato, ¿verdad? O sea, no ves el resultado tan rápido. No dudo, y estoy segura, y lo hemos platicado muchas veces internamente, que a lo mejor hubiéramos tenido más utilidad si hubiéramos seguido como estábamos. Pero pues el cambio fue paulatino, fue a largo plazo y le seguimos apostando a largo plazo, porque no es lo mismo que te compre la empresa que está en la esquina, que traía la urgencia para allá y que no te pedía ningún tipo de regulación, ningún tipo de trazabilidad, a que te compre una empresa internacional. A lo mejor ellos te van a pagar a más largo plazo, a lo mejor la utilidad no la vas a ver ahorita, pero sí la puedes ver reflejada en un largo plazo. Entonces, que tú estés dispuesto a empujar esa curva de aprendizaje, yo creo que fue lo más importante. Si lo volvería a hacer igual, probablemente no, pero en ese momento era la herramienta era lo que yo sabía hacer y lo hice como mejor pude, ¿verdad? A lo mejor ahorita tengo otras herramientas porque yo también me fui profesionalizando, pero también mi crecimiento fue con el tiempo, ¿verdad? O sea, yo llegué recién egresada y a lo mejor se escuchaba bien fácil llegar a trabajar con tu papá, ¿verdad? Pero yo traía la inquietud de que si mi papá lo logró sin estudios, ¿por qué yo no lo iba a lograr si él apostó por mí, ¿verdad? Entonces, a lo mejor sí lo haría diferente, pero bueno, creo que lo hice como pude. No, y esa parte de la profesionalización, o sea, súper importante que estemos capacitando a nuestra gente
porque creo que la mejor herramienta que tenemos es inspirar con el ejemplo, educando a nuestra gente para que se desarrolle, para que crezca, para que también compartan esa visión de grandeza y decir, bueno, yo creo que para tu gente debe haber sido súper inspirador verte a ti recién egresada, atrás de la chuleta, como decimos, ¿verdad? Corriendo atrás de todo, impulsando a todos a que salieran adelante. Y creo que eso es lo más bonito, que con tu ejemplo lo pudiste permear, lo pudiste compartir. Y espero que el día de hoy también con estos ejemplos maravillosos que les estamos dando se sientan inspirados y que ustedes también salgan y pues yo también puedo, ¿verdad? Y aprovechen las herramientas. Y bueno, en este crecimiento hay un tema que siempre sale a flote, ¿verdad? La tecnología, el costo de las tecnologías, cómo le hacen las pymes, ¿no? Para poder costear esto que nos pide la innovación y el desarrollo. Y bueno, hay una tendencia muy clara por querer integrar las tecnologías disruptivas en las industrias. ¿De qué manera se están aplicando o qué tipo de tecnología es lo que están buscando las grandes empresas, las tractoras en las pymes? Platícanos, Tati. Creo que básicamente la respuesta a esa pregunta sería, si tú tienes un sistema que te puede decir en tiempo real cuál es el stock con el que cuentas para que yo como compradora no tenga que estar enviando un correo a uno de tus representantes, sin que eso tenga absolutamente nada de malo, pero si yo tengo la independencia de poder entrar con un usuario y un password a una cuenta y verificar por mí misma qué es lo que necesito, me das independencia total. Es más, eso lo puedo estar revisando un día a las 5 de la mañana si es que necesito el dato a las 7, lo que sea, ¿no? Pero esa es una de las cuestiones que a mí más me interesaría en el sistema de control de inventarios, que podamos ser más independientes en obtener la información, que ustedes mismos y ustedes mismas tengan esa manera de rastrear, como comentaba al inicio de la conversación, identificar esos lotes de material por si existiese alguna discrepancia y que yo también a lo mejor pueda ver en tiempo real, sabes que el material que te regresé, en qué proceso va, ya casi me lo vas a entregar, o las siguientes órdenes de compra, o sea, cuándo me las vas a entregar. Entonces, creo que eso es lo estoy diciendo como de una manera muy básica, y sé que muchas de las empresas también ya lo tienen, pero también existen pymes que no cuentan con eso. Entonces, si como la pregunta va dirigida específicamente a pymes, yo les pediría que si van a revisar esta inversión en algún sistema, obviamente tiene que ser un ERP, un sistema de control de producción, un sistema de control de inventarios, y eso no va a ser solo para una empresa, créanme, eso va a ser para todos sus clientes, un mega beneficio. Totalmente, pero pues queremos saber también de parte de las pymes, tú desde tu punto de vista, Blanca, ¿qué necesitan, qué apoyos necesitan las pymes hoy para poder tener el flujo para invertir en este tipo de sistemas de ERP que como ustedes hoy claramente lo que he escuchado es una de las decisiones de escogerlos a ustedes fue la trazabilidad, el saber dónde están las piezas, en qué momento van a llegar, qué tuvieron que hacer o qué se necesita para poder acceder a esa tecnología. Fíjate, cuando nosotros empezamos con el tema de la trazabilidad fue porque llegó Boeing. Entonces, ellos nos explicaron el tema de la trazabilidad, la importancia de tener un ERP. Ellos fueron los que nos dieron la recomendación de qué tipo de sistema nos funcionaría. Nos dijeron abiertamente, mira, a mí este sistema es el que yo he visto que tienen mis talleres de maquinado en Estados Unidos. Lo busqué por internet, no se vendía aquí en México, contacté a alguien de Estados Unidos, el precio la verdad es que no era tan costoso como yo lo hubiera imaginado y lo pudimos hacer. Pero conozco empresas aquí mexicanas que también tienen unos estándares muy altos de calidad, que no tienen ERP y tienen un sistema maravilloso en Excel. Son buenísimos para el Excel. Entonces, yo los invitaría a que si ustedes también ya traen esa necesidad, bueno, a lo mejor inténtenlo a llevar en Excel y vean que pues con un programador va a ser más sencillo y poco a poco vayan a poder hacer esa inversión. Nosotros, tecnologías para nosotros es muy caro porque es mi
o sea, es mi CAPEX, es lo que, con lo que yo produzco. Entonces, cuando tú me hablas a mí de tecnologías, yo lo primero que pienso a lo mejor no es un sistema de producción. Yo pienso en la máquina, ¿verdad? En el centro de maquinado, en el torno. Cada vez son más costosas, más especializadas, con nuevos aditamentos. Yo las máquinas que hoy por hoy ando viendo, si ellos me dicen que vuelan, yo les creo. O sea, cada vez, y por el precio también les creo, o sea, son muy caras. Entonces, yo creo que necesitamos nosotros como pymes, como proveedores de grandes empresas, tener un acercamiento entre gobierno, con el comprador, en los bancos, y que podamos ver realmente las tasas de interés con las que nosotros podemos acceder a esos arrendamientos financieros o a esos programas para poder comprar las máquinas. La verdad es que internacionalmente somos muy caros. Entonces, que pudiéramos acceder a otro tipo de programas siempre nos va a ayudar. En Estados Unidos compran máquinas a un interés baratísimo, o en China, y debemos de entender que ellos son nuestros competidores. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, los competidores no somos ni nosotros mismos los mexicanos. El mercado es tan grande que no nos lo acabamos entre nosotros. La competencia está en el exterior. La verdad es que el gobierno del estado ha hecho también un trabajo muy grande ahorita con los impulsos que hay a las cadenas productivas, y es de reconocerlo. El programa que han hecho para la sustitución de importaciones deja un beneficio palpable, donde puedes acceder a comprar un equipo, si lo necesitas, pues con la mitad del costo, ¿no? Entonces, sí hay cosas, sí se están haciendo cosas, siempre se va a ocupar más, pero yo creo que lo que hacen los clústeres es una labor fundamental, porque escuchan de primera mano lo que necesitamos nosotros los chiquitos, los grandes, que ocupan que los chiquitos se pongan las pilas, y además ustedes son nuestro vínculo con el gobierno. Entonces, que esas tres hélices trabajen de la mano es, yo creo que de lo más importante, ¿no? Y a lo mejor, para mí, o sea, ¿qué otra cosa puedo hacer? Buscarles capacitaciones con estándares internacionales a mis operadores. Eso es de los grandes cambios que hemos estado haciendo, y eso también accedo por medio de los clústeres. Muchas gracias. Pues ya escucharon de viva voz, un comercial para los clústeres, pero la verdad es que sí hacemos un trabajo titánico en entender las necesidades de las OEMs, identificar proveedores y ayudar, ser el vínculo para ayudar a esos proveedores a que crezcan. Y como bien lo menciona Blanca, el gobierno del Estado de Nuevo León se puso mucho las pilas, y por medio del proyecto de sustitución de importaciones, es un proyecto muy noble en donde se bajan recursos. Para poder acceder a estos recursos tienen que formar parte de un clúster y presentar un proyecto de sustitución de importaciones, donde existe un compromiso por parte de la empresa tractora de compra hacia la empresa proveedora. Y es maravilloso porque ya de entrada van caminando de la mano, se van desarrollando, y el gobierno del estado pone el 50% de la compra del equipo, maquinaria o tecnología, y la empresa pone el otro 50%. Entonces es una ayuda, ¿verdad? Es flujo que le puedes inyectar a tu producción, y no te tienes que endeudar tanto, ¿verdad? Y además ya sales con una promesa de compra por parte de la tractora. Entonces ha sido un proyecto que nosotros desde el clúster de electrodomésticos hemos impulsado. Ya hemos podido apoyar a 20 empresas que se vieron beneficiadas por este proyecto, sustituyendo más de $2.5 millones en sustitución de importaciones de procesos de acero como maquinado, troquelado, etcétera. Y bueno, ese fue mi pequeño paréntesis y promoción del programa y del clúster. Quisiera saber ahora, Tatiana, que nos platiques un poquito cómo, en este sentido también de la sustitución, de la localización de proveedores, de la búsqueda y desarrollo de proveeduría, ¿cómo equilibras la necesidad de costos competitivos con la de mantener la calidad y la fiabilidad del suministro, pero también cubrir el tema de la sustentabilidad? Se han abierto nuevos frentes para las manufacturas, como pensar en competir con China en un mercado más globalizado, y al mismo tiempo fortalecer los aspectos que son una exigencia de la región, como las políticas de responsabilidad corporativa, que cada vez son más robustas, más si vienen de países escandinavos o países europeos, se robustecen todavía más
¿cómo lo están viendo ustedes desde las empresas tractoras? Sí, en nuestro caso diseñamos los productos para que puedan cumplir, como les comentaba ahorita, con las 13 certificaciones. No tengo un producto para Estados Unidos, otro para Corea, otro para etcétera. No los tengo así. O sea, mi producto cumple con absolutamente todo, lo cual hace todavía más complicado, más interesante, digamos, que podamos conseguir estas fuentes de suministro que se aseguren de poder proporcionar un producto que se ha llevado a todos estos países y cumpla todas estas regulaciones, ¿no? Nosotros, ¿cómo lo estamos manejando? Tenemos un departamento de diseño y de investigaciones en Estados Unidos que se encarga de revisar las últimas tendencias, ¿verdad?, en temas de ese tipo de regulaciones. Después lo bajan a las plantas, una servidora está en una de las plantas y nosotros nos encargamos de hacer pues básicamente el scouting, ¿no?, de los proveedores a los cuales les aplica y nos acercamos con ellos. Generalmente todas estas normativas tienen un tiempo como de 2 a 3 años para aplicarse. Estamos tratando de ir a la par, ¿no?, con ellas mismas. Súper bien. Y excelente. En temas de lo que comentabas ahorita, de los costos, pues también siempre, yo sé que los costos es un tema también muy interesante y donde pueden surgir varias discrepancias, ¿no?, entre comprador y vendedor. Pero a final de cuentas yo creo que ya estamos migrando a una situación en la cual tiene que haber un partnership, ¿verdad? Nosotros como compradores tenemos acceso a una cantidad enorme de índice de precios, lo cual yo lo que les invitaría a hacer es sean transparentes en sus costos. A final de cuentas nosotros podemos siempre verificarlo, siempre hay alguna manera de hacerlo y es mejor que de primera mano venga de ustedes esa información y nosotros nos encargaremos pues básicamente de negociar, porque de eso se trata, no va a ser una imposición, sino es una negociación del precio justo para el ítem o el componente que ustedes están surtiendo. Así que transparencia básicamente. Muchas gracias, Tatiana. Ya casi estamos llegando al final de este panel. Ahorita vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Pero por último, me gustaría saber que nos compartieras alguna experiencia, Blanca, en donde al crear una relación comercial con una empresa grande haya habido un cambio a nivel humano, tanto para ti, para tu gente, para algún proveedor que sea proveedor tuyo. Platícanos alguna experiencia. Voy a hacer un paréntesis nada más antes de contarte la experiencia con lo que dijo Tatiana, de no le tengan miedo a cotizar a libro abierto. La verdad es que no tenemos palabra de rey, entonces aprendes mucho de más o menos, o sea, si tú aceptas cotizar a libro abierto, aprendes realmente cómo están viéndote a ti, el cliente. Oye, ¿por qué estás cobrando tanto en CNC? ¿O por qué traes este proceso tan caro? A lo mejor lo van a entender y ni siquiera te van a bajar el precio. Es nada más para que tengan una fotografía clara de lo que están comprando y tú también tengas un mejor control de tus costos. La verdad es que no le tengan miedo. Es uno de los cambios más importantes que tienes que hacer cuando trabajas con empresas internacionales. A nosotros también nos costó, pero la verdad es de lo que más te deja cosas positivas y sobre todo negocio. Es de lo que vas a ver en dinero. Y de lo que me preguntas, pues yo creo que la más importante fue la de Boeing. Me lo han preguntado mucho, cómo incursionamos en el mercado aeroespacial, pero la verdad, mira, el tema de Boeing, cuando se acerca con nosotros y nos dice, oye, pues no estás listo, pero si tú quieres, yo te puedo acompañar en este proceso. Entonces, creo que fue una oportunidad, y sí fue una oportunidad porque estábamos listos para tomarla. Entonces, nosotros dijimos, sí queremos, y que ellos hayan tenido la apertura de cambiarnos, de acompañarnos y de desarrollarnos, pues a lo mejor sin eso no hubiera sido lo que somos ahorita. Entonces, cuando yo les transmito a la gente, a nuestros colaboradores, el hecho de que íbamos a tomar un cliente aeroespacial, en primera instancia fue no. Y yo creo que fue lo que más cambio positivo dejó en ellos, porque hicimos mucho hincapié en tu trabajo vale,
no estás picando a un botón. Tu trabajo, la pieza que estás haciendo va adentro de un esterilizador, que salva vidas, va adentro de un avión, que puedes ir tú o tus hijos en él volando. Tu trabajo va dentro de un refrigerador, que es el que llegas y abres la puerta. Entonces los sensibilizamos a tal manera de que saben que su trabajo tiene un impacto en la vida de todos al por ser un trabajo real, ¿verdad? O sea, no es nada más que estés haciendo una pieza que no le encuentras forma. Y ese cambio que hicimos en la gente, el concientizarlos de la importancia de su trabajo, fue un gran, o sea, fue lo que nos da hoy nuestra cultura. Muchas gracias. Muchas gracias a ambas. Excelente conversación. Gracias. Digo, nosotras nos podríamos quedar aquí horas, ¿verdad? Pero ya hay que cumplir un tiempo. Muchas gracias. Esperamos que toda esta información, que fue mucha, sea de utilidad y sobre todo invitarlos a romper ese miedo de acercarse a las grandes empresas. A lo mejor la primera vez no los van a dar el contrato, pero les van a enseñar el cómo sí hacerlo y cómo hacerlo mejor. Así que sigan insistiendo y no, o sea, pierdan el miedo. Gracias. Importante mensaje, piérdanle el miedo, O sea, nos quedamos con eso. Es muy importante lo que comentan, ese perderle el miedo. Hay empresas grandes que necesitan la flexibilidad de las pymes y la dedicación que tienen las pymes, que no la tienen en otras empresas. Y a lo mejor muchas veces nomás es de animarse y ir por el reto. Muchas felicidades.